Pues bienvenido al programa de Peters de Clave. Aquí estamos una vez más con Geraldine de Clave 45. Buenas, Gerald, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias por traerme otra vez. Es un placer. Además que cuando tú me propones temas, yo paro la oreja y digo, uy, a ver qué va a traer este tío, que siempre sale por ángulos interesantísimos. Pues mira, hoy vamos a traer un tema que vamos a hacer metapodcasting, que es un tema que lo hemos oído mucho para hacer un poco, sobre todo cuando están hablando de cine, que se les va la pinza, empiezan a hablar y tal, pero vamos a hacer metapodcasting de verdad sobre metafísica. Y además ese tema de si la ciencia últimamente puede llegar a demostrar la existencia de Dios, ¿no? Algo que normalmente la ciencia siempre ha tendido a negar o quitarlo de la ecuación, a ver si llegamos a ese punto o no, sobre la metafísica. Y tengo por aquí un libro que me ha llegado precisamente hoy, porque vamos a nombrarlo mucho, que es de Miguel Pedrero. Dios existe. Me he estado escuchando un montón de conferencias, de hecho voy a poner el enlace en Twitter de Miguel Pedrero, a ver si me hace un poquito de caso y le da me gusta al vídeo. Bueno, Y pues, si cae una entrevista con Miguel Pedrero, al que saludo desde si, aquí, si oye, te cae una entrevista, pon una buena palabra de mi parte, a ver si. ay, ay, ay. Es dificilísimo echarle la caña a este hombre. Bueno, Miguel Pedrero es una pasada escucharle las conferencias. Una de las cosas buenas que tiene YouTube precisamente es eso. A mí me encanta escuchar conferencias, no solo de Miguel Pedrero, sino de otros muchos, porque de Carl Sagan tiene también entrevistas en televisión, o de Neil deGrasse, que son un disfrute escucharlos. Y puedes estar más o menos de acuerdo o diferir en algunos temas, pero es gente que yo les estoy escuchando y me quedo embobado. O sea, y Sí. empiezo a tomar anotaciones y es acojonante. Y Pero vamos a dejarle claro a tu audiencia una cosa. ¿En cuál es? Repite el título de este programa. Pues ¿Cuál era la pregunta? el título o la premisa es si la ciencia va a ser capaz o está tendiendo a demostrar la existencia de Dios. No de un Dios de tipo Jehová que haya por ahí No, 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 castigando. no, 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 no empieces en matizaciones. La pregunta es si la ciencia está tendiendo a demostrar la existencia de Dios. La respuesta es sí. Hala, vámonos. Ahí está. Siguiente tema. Muy bien. Eh, no, no, tío. Otra subpregunta es que parece que le está costando aceptarlo también. Parece que no le gusta A esa ver, premisa. hay que entender dos cosas, ¿eh? Hay que entender dos cosas. O sea, lo que hoy llamamos el corpúsculo de la ciencia, ¿no? Por lo general estamos hablando de la ciencia ortodoxa, que por lo general está relegada a centros universitarios. Dentro de los centros universitarios también se extiende a la industria de la publicación de libros, tanto libros de texto como libros de divulgación, como libros de investigación, que es una industria inmensa también, ¿eh? Ahora, ¿qué, y te estoy hablando, yo también te estoy hablando de una perspectiva norteamericana, estadounidense particularmente. eh, ¿Qué porcentaje está enfocado en contestar esta pregunta que tú haces? Dentro de la ortodoxia, muy poco. Quiero decir, si yo te daría, y esto estoy errado, fijo que estoy errado, pero dentro de un ámbito universitario, de 100 catedráticos, a 20 están interesados en contestar esta pregunta. Y de esos 20, yo te voy a decir una cosa muy curiosa, 18 es por razones religiosas personales de que ya han contestado con fe la pregunta y ahora quieren demostrarlo con ciencia. Los otros restantes, los pocos restantes, son los que de verdad están abiertos a que la pregunta puede ser contestada de manera positiva o negativa. O sea, que el resultado puede ser que sí que lo haya o que no lo haya y no les va a cambiar la vida a ellos. Mm. Ahora, a nivel europeo, en una universidad de un país islámico, ¿te imaginas esa pregunta? Bueno, hay científicos islámicos que sí, se meten en esos temas, lo que pasa que, bueno, también se meten en unas historias que después hacen su propia ciencia aparte, o sea, o pseudociencia, porque ellos son pseudocientíficos. Si he Sí, escuchado a pero alguno supongo de que estos islámicos que telita, era para dar de comer aparte. en el sentido de que, pero estaban muy abiertos a la respuesta sea no, de que Dios no existe. No, eran bastante cerrados en general, vamos, era Ya. todo por la... Vamos, sí. Es que no tengo la referencia ahora, pero yo me acuerdo de alguno vamos, que eran extremistas, vamos, extremistas en el Sí, peor sí, sentido. exactamente, ¿no? Entonces ahí ya tienes un La problema. tierra, ¿cómo es? La tierra plana o no sé qué, o de estas cosas. Y dice, y este tío está en una universidad allí, bueno, pues dices tú. Sí, sí, sí. Entonces te voy a decir una cosa. A mí me parece que es un poco conflictivo, ¿no? Que entres a hacerte una pregunta desde un punto de vista ortodoxo y científico, aunque sea ortodoxo, ¿eh? Um, pero que ya tengas un prejuicio que te
priva de mirar otras opciones, ¿me entiendes? Eh, y esto fue algo que estábamos hablando por otras veces tú y yo, ¿no? Que era el famoso grupo de los creacionistas, que en Estados Unidos de América son un grupo callado, silente, muy importante, y que no les oyes la voz hasta que ellos se juntan, hablan en privado y dicen, ahora vamos a empezar a gritar, y ¡wow! De repente empiezan a hacer unas protestas increíbles, ¿no? Eh, Pero y aquí en España suenan muy ridículos, ¿eh? Todo el tema del creacionismo, en general, aquí no, o sea, no se da. Ni siquiera los que son de estos muy católicos, ni siquiera ellos son tan radicales como el creacionismo de allí. Es que desde aquí o desde Europa suenan ridículos realmente. permíteme hacer una distinción. Creo que desde España suenan ridículos y desde Europa ya no tanto. Y la razón por la que hago esta distinción es porque el nacionalcatolicismo, que estuvo dirigiendo la cultura española durante 40 años, y después lo que dejó de perduración, ¿no? Después de eso, o sea, porque te voy a decir una cosa, desde el 39 hasta el 75, tú no tenías otra opción de religión más que estudiar lo que te decían en el catecismo. Tú no decías, oh, voy a ser testigo de Jehová, enséñame el libro del Mormón, o dame un Corán, que quiero hacer islamismo. No tenías una puta opción. Yeah. Entonces, eso hay repercusión a las generaciones venideras. Y otra cosa que te iba a decir yo, en los últimos, de los años 60 hasta los 70 y 80, en España, el catolicismo se alineó mucho con progresividad aunque suene extraño, pero Yeah. el catolicismo era bastante progresivo dentro de los cristianismos más conservadores del mundo, ¿no? Y ellos mismos se querían distinguir mucho, digo, los católicos españoles, ¿no? Se querían separar mucho de los otros cristianos fundamentalistas que ellos consideraban medios locos. Por tanto, en España ya había el fundamento y una cultura de mirar a los creacionistas como estos tíos están chalados, ¿no? ¿De qué van, ¿no? Y tal. Y les cuesta arraigarse como no. Sin embargo, por ejemplo, en sitios que te sorprenden como Alemania o Holanda, hay más porcentajes de cristianos fundamentalistas y creacionistas de los que hay en España, pero porque ellos estuvieron expuestos más a aperturismo. Eh, pero, ojo, ¿tú estás de acuerdo de que mucha de la literatura de ciencia que nos llega a España y a Europa viene de Estados Unidos? Sí, claro. Pues ahí te llevo otra vez a la base. Ahí las universidades están extrañamente populadas, o sea, una población de sus catedráticos y sus científicos, extrañamente hay una cantidad grande de creacionistas integrados en esto, lo cual ya da un sesgo de confirmación hacia dónde van a ir los estudios y hacia dónde se dirigen los estudios. Mira, conoces a Luis Piso, ¿verdad? A Luis Piso, pues no, no. Bueno, Luis Piso es uno de los españoles terraplanistas Ah, que que es un youtuber, ¿puede ser? sí, tiene algunos programas de YouTube y otras cosas. Y Sí, ojo, sí, ojo, sí. él no quiere decir que él sea el terraplanista. Él, entre muchas otras cosas de misterio, él estudia y investiga el terraplanismo. Pero es una delicia hablar con él, en el sentido de que tiene muchísima información, pero a la vez no se deja llevar mucho en extremo fanático por el sesgo de confirmación. Y está dispuesto a cambiar o a girar y a dialogar. Eso es algo positivo. Mientras que te encuentras con, por ejemplo, un creacionista donde el dogma y la creencia ha estado inculcada en su familia desde ya su nacimiento, créetelo o no, Sí. este dogma, esta religión, este sesgo de confirmación impregna todo, Ya. todo lo que le rodea y toda su percepción. Hay el rollo este de que haces una investigación para encontrar lo que realmente estás buscando también, ¿no? Sí, bueno, y eso es lo que te digo, que hay muy poco porcentaje de gente abierta a, por ejemplo, que la respuesta de si Dios existe sea no. Ya. La gente que se va a hacer la pregunta, por desgracia, por condición humana, los catedráticos e investigadores científicos que se hacen la pregunta por condición humana, ya vienen prejuiciados a intentar descubrir que sí. Ya. Bueno, aquí el tema que yo quiero sacar es quizá un poco quitarse prejuicios, porque lo que hace es intentar responder a preguntas de las cuales no tenemos respuesta, que es un poco lo que ha hecho siempre toda la vida la religión. Ante aquellas preguntas que no tenemos respuestas, las sustituimos con el fenómeno de Dios. Y aquí pasa un poco, lo que pasa que, bueno, por eso, aun pecando de eso, tenemos que llegar a saber cuál es la fuente original. El tema, por ejemplo, del Big Bang. Yo voy a ir presentando varias pruebas o posibles pruebas o indicios en los cuales demuestra que algo
mucho más grande que nosotros, puede ser llamado Dios. Por ejemplo, el tema del Big Bang, ¿no? Que ocurrió hace millones y millones y millones de años. Miguel Pedrero comenta que el tema del Big Bang, que es la creación de la materia, desde un punto hasta que se va expandiendo, las posibilidades de que la materia se forme, tal y como la conocemos, aleatoriamente, se supone que sin ninguna intervención divina, es 10 elevado a 10 elevado a 123. O sea, una entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Para que las moléculas, las protones y todo se acaben formando en materia. Que nosotros somos materia, ¿eh? Ya sea la que no está viva o la que está... o la que es inerta. Esas posibilidades es tan grande que no se da. Que según la ciencia es imposible que se dé. Entonces esa casualidad es una entre tantos millones. Dice, esto, como dice alguno de los científicos, que lo tengo aquí por aquí apuntado, que es un golpe preparado el Big Bang. Por ejemplo, es Roger Penrose. Exactamente, tenía que ser Penrose. Que fue un golpe preparado. Otra cosa que me llama la curiosidad al Big Bang, que lo llaman normalmente una singularidad cuántica. Es un término que lo escucho muchas veces en Star Trek, ¿no? Y entonces escucharlo aquí con uno de estos me ha hecho mucha gracia, porque a cualquier cosa así rara, con cualquier excusa para utilizarlo como fantasía en Star Trek, lo llamaban singularidad cuántica, y llaman singularidad cuántica al Big Bang, que es el que produce todo este fenómeno. No sabemos lo que ocurrió antes del Big Bang, qué es lo que había antes. Sabemos lo que ocurre una décima de segundo o un milisegundo antes. O sea, desde que empieza el Big Bang un poquito antes, o sea, un poquito después, pero no antes. Y tú le preguntas a un metafísico de estos o a un físico, dice, ¿qué es lo que había antes? Y dice, pues no lo sabemos y no nos importa. Porque nosotros estudiamos la física de este universo. Lo que había antes no era este universo y no nos importa. Eso se lo he oído yo a Stephen Hawking decir. Y dices tú, bueno, es curioso, no nos importa, claro. Lo que había antes, que era, o cómo lo creó, que era, venía de Dios, se supone que nada puede venir, o sea, que todo viene de algo, ¿no? Es una de las leyes universales de la física. Entonces, esta es una de las preguntas inexplicables, y ese orden, que lo llaman ese orden cósmico, que se han ordenado las cosas, las moléculas, la física, lo que es las cosas físicas, la luz, todo, está hecho que si fuera un poquito más fuerte el Big Bang o un poquito más débil, no se hubiera formado. Por eso es un golpe tan precipitado. Sí. Eso, hay muchas imprecisiones que están llevando a unas frases hechas que son incorrectas. Dime. Por ejemplo, no es lo mismo decir, si yo agarro un montón de naranjas en mis brazos, voy a agarrar tantas que voy a tener todas las naranjas del mundo. O sea, no, porque hay fallos de percepción. El hecho de que tú tengas tu capacidad llena no implica que lo que tengas en tus manos es todo lo que existe. Por tanto, te voy a decir lo siguiente. Para empezar, la ecuación los números que hizo Penrose sobre las probabilidades, yo las cuestiono. Hay gente que no, hay gente que dice que están bien. Yo las cuestiono. ¿Y por qué las cuestionas? Dime. Sí, porque él está hablando desde un punto de vista etnocéntrico. Él está hablando basándose en la materia y la física y la universalidad construida como está construida hoy en día. Retrocedes hacia un estado donde no había nada y cuáles eran las posibilidades de que se hiciese esto. Y esa no es cómo se formó el Big Bang. Quiero decir, si existe y si fue el Big Bang de la manera en que están especulando que es, que están diciendo que fue un estallido de energía en un vacío completo, en una no existencia, lo que hay es un cuasi infinito abanico de posibilidades de que ocurran eventos. Esos eventos pudieron haberse traducido en que David y Gerald estén en el siglo XXI hablando a través de Skype, como pueden traducirse en que una entidad parecida a David, formado por energía psiónica, esté hablando con otra entidad llamada Gerald, formada por energía eónica, a través de un sistema de telepatía solar. Yeah. Quiero decir,
no es apropiado ponerse hoy en día diciendo que esto ha ocurrido y tengo esta silla delante, cómo es que se ha llegado a hacer esta silla en particular. Las posibilidades son imposibles de que se vuelva a repetir, porque es cierto, pero no ocurrió así. Ocurrió que en un punto un carpintero decidió hacer esa silla, o podía haber hecho el mueble, o podía haber hecho lo otro. Entonces, los abanicos es demasiado grande. ¿Te acuerdas no sé si tú me viste alguna vez decir, la parábola de los tres sabios ciegos? Están yendo por la jungla y son Con la de ciegos. el El elefante, ¿no? elefante. Sí. Es Exactamente. una Vamos a, trompa, es una pata y... Sí. vamos a repetirla muy brevemente para la audiencia. Se encuentran con el elefante, uno le agarra la trompa, otro la pata y otro el rabo. Y el que le agarra el rabo dice, me he encontrado una serpiente. Que le agarra la trompa le dice, me he encontrado una boa. Y el otro que agarra la pata dice, me encontré con un tronco de árbol. Ninguno acertó nada de lo que había encontrado y cada uno estaba basando sus impresiones en la información que tenía en sus manos, que era incompleta, estaba mal hecha. y, en fin, esto es lo que nos está ocurriendo mucho al querer analizar eh, la existencia de Dios o la existencia de algo mayor o que nos puede dirigir nuestros destinos desde un punto de vista científico con la información que tenemos hoy en día. Por eso, o sea, esto ya hablándome solamente ¿cómo te dije? Del, de Penrose, ¿ok? De su Sí. análisis de probabilidades. Eso solamente con eso. Decir que hay orden cósmico. El orden cósmico es utilizado mucho para explicar la existencia de Dios, de la misma manera en que los estudiantes de lo paranormal hablan del universo cuántico Es que ahí voy a llegar al universo cuántico y todo esto, claro. Ahí voy a llegar, claro. Y él Pero llega ahí Miguel Perdero. fíjate la correlación que he hecho, ¿eh? Quiero Sí, sí. decir, orden cósmico como explicación y universo cuántico para los fantasmas. O sea, como hay dos pruebas dentro de la física cuántica de que cosas extrañas ocurren, eso explica todo lo Bueno, misterioso. este es más que fantasmas, habla de telepatía y habla de... Bueno, Ya, ya te llegaré, si no después. Yo, a ver, no, yo es la lo que te diferencia digo. está en Yo que no al... me lo expliques con ello, úsalo para Claro. llegar a una explicación. No, pero el tema es que yo, por ejemplo, estas cosas que yo escuchando a Miguel Predero, pues sí, no significa que esté de acuerdo con todo lo que voy a exponer, ni mucho No, ya menos. lo sé, Pero y sí aunque estés da me igual. plantea muchas dudas, pero sí que me parecía un razonamiento muy lógico. Él llegaba con la lógica y sí que llegaba a eso, a varios puntos en los cuales se demostraba la existencia, o se llegaba a intuir la existencia de un dios. Otra de las cosas que dice del Big Fíjate, Bang estás es asumiendo que la existencia de un Dios implica la existencia de un orden cósmico y que ese Dios sea el creador. que una de las cosas que dice Miguel Predero, que por ejemplo, que hace una metáfora de que un niño entra en una biblioteca llena de libros e intuye que hay un orden, pero no sabe qué orden hay, ni por qué están ordenados, ni quién lo ha ordenado. Pero intuye que hay un orden, ¿no? Que es lo que nos pasa cuando miramos nosotros al cielo, al mundo sideral, ¿no? Que hay un orden, que alguien lo ha hecho, pero no sabemos ni quién ni por qué. Y eso está muy bien. Eso me encanta y estoy de acuerdo con él, pero te voy a añadir una capa de complejidad a esto. Sí, Vale que exista un librero, vale que exista un Dios, o vale que exista un tipo que estaba al principio de todo y que puso en marcha esto. Eh, ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar a ti que nosotros somos tan trascendentales que Él nos creó a nosotros? Quiero decir, a lo mejor ese Dios del que tú hablas tiene otras entidades y esas entidades son otras entidades y esas entidades eventualmente jugaron a crearnos a nosotros y somos producto de unas entidades de quinto grado. Y el creador ni siquiera sabe que existimos, o si sabe, porque a claro. lo mejor tú quieres atribuirle propiedades omniscientes, que eso ya es otra historia, si quieres atribuírselas, eh, ¿por qué le vamos a importar si nosotros no fuimos creados por él? Fuimos creados por algo que creó él. Hmm. No, está claro que además con lo grande que es el universo, poco le importamos en comparación con la creación del universo. Poco porque somos nada, o sea... No sé, no. O sea, no me malinterpretes. He hecho una pregunta, ¿no? Sí, De sí. por qué tenemos que saltar inmediatamente a pensar que existe un Dios y si existe, y tú me dices, por el orden cósmico, ¿vale? Y si existe, ¿por qué fue él el que nos hizo a nosotros y por qué le tenemos que importar Bueno, pero cuando es... tenemos con constancia demostraciones de que no importamos? Esto es lo mismo que te dije antes, de que cuando nosotros hace siglos explicábamos con religión lo que no Sí, sabíamos, sustituíamos y poníamos a Dios para explicar lo que no sabíamos. En ahí realidad es lo estoy en mismo. desacuerdo contigo. No, estoy en desacuerdo contigo. Y te voy a decir por qué. Yo opino de que en el pasado, cuando explicábamos con religión fenómenos que no entendíamos, el proceso era crear un entramado social que controlase a la gente.
usando las explicaciones y usando el conocimiento, pero el objeto final era control y poder y dirección de la población. Bueno, pero eso es No, otra cosa añadida aparte, pero el que el ser yo humano pienso que, necesite tener una explicación de todo y si no la encuentra se la inventa. espérate, estás diciendo que el ser humano necesita una explicación de todo. Todos los seres vivos necesitan explicaciones de cosas. Mm. Porque un perro busca busca patrones de donde hay comida y se adhiere a ellos, porque tiene hambre. Y por tanto, la comida que él encuentra bajo esos patrones soluciona el problema que se está encontrando, que es que su estómago tiene hambre. El ser humano también en ese lado es parecido. Encuentra lluvia, encuentra depredadores, encuentra problemas de su campo que él no entiende e intenta encontrar explicaciones y soluciones dentro de los patrones que hay. La religión viene por medio, se institucionaliza para seguir al lado de los reyes y de los poderosos y dirigir hacia la población, hacia las respuestas que ellos quieren. De hecho, o sea, si no quieres que haya lluvia o si quieres que haya buen sembrado, tienes que darme a tu hijo y lo vamos a sacrificar. Yeah. Y de paso te tenemos el cuello pisado. ¿Y qué explicación hay? La explicación es mía, la explicación es la que te da el sacerdote. Dios lo quiere así. Y yo soy el intermediario. Y te voy a decir otra cosa. Si no te gusta la explicación que te doy, ahí están los soldados del rey que te van a dar palo para que te guste. Así es como lo hemos usado, la explicación. Ahora tú me dirás, no, joder, hay chamanes y hay otras filosofías, ¿no?, que no estaban institucionalizadas. Y es cierto, quédate con esas. Quédate con esas como una persona más sensible intentando usar la fenomenología extraña para así acercarse a lo desconocido. Eso no implica, David, que se van a acercar a Dios. Escúchame, eso no implica, no es una implicación directa. O sea, es una posibilidad, ojalá que sí, es un buen deseo y es algo digno de intentarlo, pero eso no implica que Dios esté al otro lado de esa búsqueda que tienen, o de esa visión que están experimentando, o esa intuición que están teniendo, o esa profecía que están dando. No implica que sea Dios. En ese proceso hay una interpretación subjetiva. No, claro, sí, y antropomórfica, o sea, desde el punto de vista humano, además, de que como que somos el centro de todo y tal. O sea, que hay una necesidad de existencia, de decir, oye, pero bueno, a lo que me refiero es que el tema de esto de que haya una casualidad y justo exista la materia por una casualidad, una elevada tanto porcentaje y tal, yo ahí Pero quiero pensé que habíamos plantear aclarado de que eso no es una casualidad, eso Ya, es ya, ya. simplemente unas A eso voy. estadísticas. A eso Sí, a ver, voy. A dime. esa estadística. Es que igual, del mismo modo que cuando se crea la vida, es decir, pasamos de la materia, de las células vivas, de las células que no son vivas a las células vivas, de la materia Sí. muerta a la viva, necesitamos otra casualidad cósmica similar, porque es imposible, de algo inerte no puede salir algo vivo. Sí. Y es tan grande la casualidad que, por ejemplo, Miguel Pedrero pone el hecho de que, por ejemplo, tú tienes un montón de hierros ahí o un montón de tal, pasa un huracán y lo transforma en un Hércules completamente funcional. Un Hércules es un avión. Dice que la casualidad para que eso ocurra es una entre no sé cuánto, no sé, o sea, que decir, ahí podemos interpretar que habría otro toque divino de otra entidad de algún tipo que ha convertido, ya sea aquí o en otros planetas y que haya llegado a través de la panspermia, que haya tocado para que haya convertido lo muerto en lo vivo. Y entonces lo relaciona con eso, con esa entidad o esas entidades, ya sean mayores o menores. Y yo llego a la conclusión que es que igual no hace falta tanto, que para que la vida se dé, no hace falta tantas especificaciones, o igual no es tan difícil que se dé. Y para que se dé la materia, igual es que no es tan difícil. Vale. Mira, yo opino que el ejemplo que dio Pedrero, y lo conozco, se lo oí antes, el ejemplo que dio Pedrero del hierro con el Hércules, es el mismo son las mismas calculaciones que hizo Penrose con un sesgo de confirmación. O sea, desde un punto de vista objetivo no son válidos. Y te voy a decir una cosa, te voy a decir una explicación. En el planeta Tierra, en el ecosistema Tierra, tú no tienes más que levantar el culo del asiento, poner un microscopio y vas a ver que hay bacteria debajo de tu culo. O sea, la vida no es una excepción dentro del ecosistema de la Tierra. Y en volcanes, la vida es y en volcanes a temperaturas que es una barbaridad, o a las profundidades del océano. Lo cual confirma que la vida no es una excepción. La vida es una regla. Es que yo creo que es una norma. Yo intuyo que el universo es un vergel de vida. Por eso.
Es lo que te estoy diciendo, ahí es donde te voy a llevar yo. Esto parece ser, y por lo que estamos nosotros mirando nuestro sistema cerrado de la Tierra, que es lo único que tenemos a mano, de que la vida, en cuanto puedas, intenta crearse. Ahora, ¿te acuerdas de aquel famoso experimento que había de crear una célula a partir de El un... caldo primigenio, ¿no? El el intento de hacer caldo? el caldo primigenio, que no hubo manera. Claro, claro. Pero ojo, estamos hablando también de un experimento bajo unas circunstancias muy cerradas, que no tiene nada que ver con un ecosistema como es un planeta. En un ecosistema como es un planeta hay miriada, no puedo decir millones, hay miles de millones de millones de millones de variables que no están teniendo en cuenta para que ocurra esto que no ocurre en un laboratorio cerrado. Entonces, no tenemos que extrañarnos de que eso no ocurriera en el laboratorio cerrado. Ahora, una vez que sales del ecosistema de la Tierra, estás tomando la ionosfera y las partes capas superiores, donde hoy en día están encontrando bacterias y otros seres vivos de alta resistencia que incluso intuyen que pueden sobrevivir en el espacio abierto. Sí, ¿cómo se llama? El bichito este que es pequeño. El El tardigrado. tardígrado ese, sí, que lo utilizan en unos capítulos de Star Trek también para hacer, bueno, fantasmadas y tal, pero que sí, que es una pasada ese bicho, que sobrevive ahí congelado millones de años y se despierta y ala, a funcionar. O sea, pero sí, o sea, pero tío, por tanto, nuestras indicaciones están dirigiéndonos hacia que la vida quiere expandirse, la vida quiere propagarse, la vida quiere existir. ¿Oíste esas entrevistas que está haciendo Sheran García cuando introdujo su libro sobre extremófilos, ¿no? Y como él está postulando de que muchas de las naves extraterrestres son... Vida, ¿no? Son criaturas exactamente, vivas. son criaturas. Puede ser una medusa interestelar que está pasando de Venus a la Tierra para pasar el invierno aquí. O sea, hoy en día, hace 40 años, el tío dice eso, ja, 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 qué fantoche. Hoy en día, con los que estamos descubriendo de bacteria que tienen una resistencia literalmente al espacio exterior, nos estamos rascando la cabeza diciendo, hostia, y sí es cierto, hostia. Y cada vez, o sea, y cada vez tenemos que ir más en esa dirección, pero todo esto es muy bello y no necesariamente nos lleva a Dios. Pero es que hay una tercera cosa, que él no la llega a nombrar, pero yo la intuyo, que Sí. volvería a ser el uso de que nosotros tengamos esta inteligencia humana, vuelve a tocar el ADN y vuelve a ser que esa casualidad para que nosotros damos el salto genético, ahí también tiene que haber una intervención divina. De hecho, el descubridor del ADN dice que es que eso ha sido manipulado. Uno de los que eran... James Crick. que Sí, eran James Crick. premio Nobel y tal, dice, esto ha tenido que venir una nave extraterrestre y tocarlo aquí. No dijo eso. dijo del ADN dijo sí que había... del ADN sí que dijo que alguien tenía que haberlo puesto con una nave extraterrestre. Sí. Pero que el sí, ADN dijo, estaba sí, tocado, que el ADN sí que había sido manipulado para que nosotros tuviéramos inteligencia, fue lo que le dijo, y de hecho casi le quitan el premio Nobel, por no decir. O sea, se fue bastante... Sí, lo entiendo, pero James Crick ahora se dedicó a la panspermia y es uno de los mayores proponentes de las teorías de panspermia y brillantemente hablando, pero una vez más, tío, el problema de que digan cosas como que el ADN parece hecho por diseño inteligente, teniendo en cuenta que todavía no entendemos el 80% de nuestro ADN qué es lo que hace y para lo que sirve. O sea, hostia, qué salto de fe me estás pidiendo, tío. Me refiero... Ellos dicen que ha sido cortado y manipulado directamente. Que decir, yo no sé, claro, yo no lo sé porque yo no soy científico, no decirlo, y tampoco no he encontrado referencias para criticarlo. Pero dicen que, sí que ha sido cortado como si fuera en un laboratorio. Yo sé que cuando estaban haciendo el proyecto Genoma, ¿no?, de codificar todo nuestro ADN, lo acabaron en el año 98, creo que fue, y lo sé porque yo estaba envuelto con uno de los laboratorios, o sea, desde el lado informático, con unos laboratorios que estaban invirtiendo horas en apoyar esto y tremenda celebración hicieron en el 98 cuando acabaron de hacer esto, porque por fin podían liberar los recursos que estaban dedicados a la procesación del genoma. Pero ¿tú te acuerdas que acabaron diciendo que ya tenemos todo codificado y sabemos unas partes muy útiles, pero hemos encontrado mucho ADN basura? Ya. Sí, que otros dicen que es ADN encriptado, que hay mensajes ahí, sí. Dicen que es ADN encriptado, pero lo que la gente está diciendo ahora en el 2018 y 2019 es que ni es ADN basura, ni es ADN encriptado, es ADN que todavía no tenemos ni puta idea para qué sirve, pero para algo sirve.
Esto es para darte una referencia de cómo te pones a hacer estas grandilocuencias y hacer estas conclusiones y llegar a estas frases, ¿no? Sin haber hecho las putas investigaciones completas todavía, ¿no? O sea, está bien como un ejercicio de entrenamiento personal, de, no sé, de investigación, ¿no? De elucubración, pero, repito, es sesgo de confirmación, tío. Estás atacando a esto deseando demostrar algo de una manera con las herramientas inapropiadas. No, Déjame... de hecho, No tú, yo no te los tú, no pongo. tú, no tú, Ya, no ya, tú. pero hay que decir que yo te los pongo precisamente porque yo tenía dudas. Y de hecho, yo te digo, yo soy bastante agnóstico, yo no soy creyente y siempre he renegado de todo esto de Dios y tal. Pero por eso yo, al exponerlo esto, por eso me interesaba el tema, porque me hacía dudar y me hacía pensar y tenía que buscarlo y debatirlo. Yo, ¿con quién mejor que con Gerald, ¿no? Para hablar de esto. Permíteme darte una idea. Te la voy a decir, cuando estemos a punto de acabar el programa, avísame que te voy a confesar. No te voy a confesar, te voy a compartir lo que el tío más inteligente que yo he conocido me compartió acerca de Dios, que me cambió mis esquemas. Así que lo dejamos para el final, como broche de oro. Vale. Bueno, hay otra de las cosas que dice también que es interesante, es que a raíz del, pues lo que decíamos antes, a raíz del Big Bang, habla que también hubo la creación de casi infinitos mundos paralelos, que viene a explicar las fuerzas gravitacionales que son necesarias, que viene a sustituir lo que es la materia, de la materia oscura, ¿no? Como que los científicos no entienden cómo funciona del todo la gravedad y que para explicar la gravedad tal y como la conocemos, hace falta esos universos paralelos. O la materia esa que para compensar, para que no se disperque todo, para ese orden cósmico, ¿no? Sí. ¿Y? Bueno, y no, él habla de que eso es dogma, que eso es científicamente, eso es canónico, vamos, que eso está en muchísimos Sí. científicos y todo eso. O sea, y es cierto que es también muy sorprendente, y es cierto que descubrir que, por ejemplo, ¿no? que la gravedad necesita de la pluralidad de mundos y sobre todo de dimensiones paralelas y materia oscura, ¿no? Es algo que nos va a cambiar nuestra manera de mirar la ciencia hacia el futuro. Eso es cierto, porque tú imagínate una cosa un poco abstracta, David. Imagínate que consigues encontrar un cierto mecanismo, un cierto proceso de ingeniería a través del cual ejerces una fuerza que no tiene efecto en esta dimensión, pero tiene efecto en una dimensión paralela, pero gracias a eso, el objeto que la emite en esta dimensión es capaz de nulificar, de anular la fuerza de la gravedad. Antigravedad ahí. Exactamente. Bueno, no, antigravedad es lo opuesto a la gravedad. Esto sería no gravedad. Entonces, pero fíjate qué esquema, ¿no? te acabo de dar. En una dimensión paralela a la nuestra, tu objeto está ejerciendo una fuerza y su feedback en esta es que aquí se nulifica la gravedad. Entonces, por extrapolación, imagínate que en esa otra dimensión en la que tú estás ejerciendo esta fuerza, existe seres habitables, o gente, o animales vivos, ¿no? Y de repente están viendo algo indescriptible en sus cielos. Ya. Yeah. O sea, y esto es lo que va a empezar a ocurrir cuando comencemos a especular sobre la inmensidad de los universos paralelos, la energía oscura, universos cuánticos. Claro, la materia oscura. Es que él acaba yendo ahora mismo precisamente a eso, a la cuántica, para explicar muchas de las cosas. Él llega a la definición de que, digamos, que al haber tantos universos paralelos, que todas las protones, electrones, están en este universo y en todos a la vez, pero el tema es que si el observador mira, o sea, que el observador influye en el electrón y en las partículas subatómicas. Si no miramos, el electrón no está. Y si miramos, sí, es como que el espectador influye en ello. Sí, claro. Que estuvo demostrado ya con el gato de Schrödinger. Exactamente, es que él va ahí al tema de Schrödinger, sí. Claro. ¿Cómo es posible que el espectador influya en la materia? Hostia, es que esta es una de las razones por las que a mí me encanta estudiar, por ejemplo, analizar y comprender viejas teorías de esoterismo, porque hay muchos investigadores que están de acuerdo conmigo de que el esoterismo no era más que una ciencia que eventualmente fue llevada a menos quizás por cataclismos globales y acabó convirtiéndose en un conocimiento oculto, semi-esotérico y mistérico, etcétera, etcétera, donde al final te acababa dando la ecuación, pero no te acababa explicando la demostración. Entonces eso se convierte otra vez en dogma. O sea, chaval, David, audiencia, si yo te digo
Si yo te digo 2 más 2 son 4 y tú me dices, ¿estás seguro? Yo te agarro y te digo, tengo una demostración. Y te hago una demostración. Agarro 4 palos, los pongo juntos, los separo, pongo 2, los pongo y mira, 4. Pero la demostración no te la vuelvo a hacer nunca más. A partir de aquí, tú vas a vivir con tú vas a vivir con la constancia dogmática, con la creencia de que 2 y 2 son 4, porque una vez ya te lo demostré. Ujú. Bueno, Pero a partir de aquí, pero ese ahí el método científico funciona así, claro. correcto, correcto, pero la mayor parte de la gente, a partir de la demostración, continúa viviendo ahora con un tipo de dogma sobre algo que fue demostrado, pero lo creen. Vivimos en mundos de creencias. Esto, no me acuerdo por qué te venía puesto rollo, pero, pero venía a decirte, sí te venía a decir que todas estas informaciones que nos están llegando acerca de una cosa, del otro, del universo paralelo y tal, está muy bien y van a abrir muchas puertas, pero joder, aún no me está explicando a mí ni cómo se llama Dios, ni en qué universo vive, ni cómo le puedo mandar una carta, Ya. ni cuándo murió, ni nada de esto. Ah, Es que, escucha, sí, es sí, que él dice, por ejemplo, que como la materia y la conciencia vienen a ser lo mismo, es decir, que si esas partículas existen cuando las miras, es porque tú de alguna manera las has creado o forma parte de ti. Y a la vez esto, es lo que forma... esto es lo que te venía a decir yo Claro. con el rollo que me perdí hace un segundo. Y eso lo En el liga con esoterismo, Dios, claro. posiblemente en el esoterismo, haya conocimientos antiguos que se nos olvidaron. Por ejemplo, el famoso como es arriba, como es abajo. Nos está hablando sobre un entrelazamiento cuántico. Mm. Pero lo está haciendo de una manera simple, esotérica, con el dogma, y te lo está dando como dogma esotérico. No conoces la demostración que hay detrás. Por tanto, cosas como dices tú, ahora mismo el entrelazamiento cuántico, el efecto que el observador tiene sobre la física, todo esto es cierto y está correlacionado. Y estamos por fin constatándolo de una manera científica. Hostia, pero ¿qué hacemos con la información que nos dieron los chamanes? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos con la información que nos dio el esoterismo? ¿Qué hacemos con la información que nos dieron los viejísimos curanderos? Por revisarlo, imagino. Igual ahí hay Exactamente, cosas que son interesantes, claro. pero está Ese, ocurriendo. Está siendo ese revisado. Hay saber, no. departamentos universitarios que están dándole recursos para investigar chamanismo, esoterismo y aplicarlo a ciencia aplicada hoy en día. No, No, pues están ignorados completamente. De hecho, yo creo que con el tiempo muchas de esas cosas que se hablaban se han ido demostrando de una manera más o menos con desde la luego. ciencia. No, no, desde luego, desde luego. Hostia, si la química ha sido si la alquimia ha sido secuestrada para convertirse en química, mucho esoterismo está siendo hoy en día recuperado involucrado en física cuántica. Te puedo buscar el nombre de un científico indio que es la puta hostia porque es un matemático genial y físico y cada 2 por 3 que saca un nuevo teorema dice y esto se correlaciona con la lectura que nos dieron en el Mahabharata con esta cosa donde dice que tal y cual y cual y cual. Y está haciendo una correlación entre los viejos dichos espirituales y la física que él mismo está estudiando. Eso está genial. Eh, Ahora, tu pregunta era, ¿dónde está Dios? Ah, ¿Esto nos está acercando a Dios? ¿Tú él, crees que de verdad que esto nos está acercando a Dios? mm, Porque no me estás contestando la pregunta de que, ¿qué nos demuestra que este universo lo hizo Dios? bueno, él viene a decir que Dios está Estamos, en estas partículas, y, ¿no? Y que todos formamos parte de ello. estamos jugando el juego de que yo soy el abogado del diablo y tú te estás proponiendo el otro lado, ¿no? Así que Exactamente. dame un poco de material, dime, No, ¿esto nos lleva pues... hacia eso, hacia mm, esas preguntas, bueno, no, hacia esas respuestas? él intenta responderlos o intenta esas preguntas o esas intuiciones es lo que intenta decir, que como nosotros construimos la materia, es un poco como cuando esos juegos de ordenador en 3D que tú miras para un lado está creado, pero la parte de atrás no está creada y que solo se crea cuando te das la vuelta. Entonces tú también eres parte de esa creación. ¿Por qué vas a crear la parte de atrás que no estás viendo? No, es como, ahí es un poco el rollo de Matrix también, ¿no? Ajá. Pero y que eso se esté demostrado de una manera científica, a mí por lo menos me hace dudar. No sé la explicación, ni incluso los científicos no saben por qué ocurre esto. O sea, que nosotros influimos en la materia. Y porque Sí, 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 somos sí. parte de la materia. ¿Y eso cómo se come eso? Bueno, parte de los estudios del entrelazamiento cuántico que definen muchas cosas muy bien, si quieres empezar a buscar por ahí. Em, Está hablando de la teoría de la partícula sombra, que básicamente implica que en cada universo paralelo, ¿no?
Sí. Cada partícula tiene un gemelo en esa otra partícula y por tanto decisiones que se hacen en un lado afectan Ocurre, al otro. ocurre a la vez en el otro Y también. es a través del entrelazamiento cuántico. Pero ojo, esto ahora se correlaciona un poquito con el ejemplo que te di de una máquina que es capaz de ejercer efectos en una dimensión paralela para sus producto ocurrir en esta. O sea, estás influenciando en múltiples mundos paralelos y esto te lleva a un campo muy interesante, que son apariciones marianas, apariciones ufológicas, apariciones extrañísimas donde, en fin, donde hay componentes que se escapan a las reglas físicas de esta parte de la realidad, pero a lo mejor están adaptando a las de su origen. De todas formas, déjame decirte un detalle. Sí. Esto hay una vieja metáfora que habla sobre la inmensidad del universo conocido, ¿verdad? Y te está diciendo que si te pones en una playa y divides un grano de arena en 1000 pedazos, el pedazo más pequeño va a representar el planeta Tierra, de ese grano de arena que has dividido en 1000 pedazos. Y el resto va a representar la inmensidad del universo con sus planetas, y cada grano de arena va a ser un sistema solar. O sea, ay, puta madre, qué cosa tan inmensa, ¿no? Qué cosa tan grande, qué cosa tan exagerada. Pero a mí lo que me molesta es que nosotros, que somos una partícula de este grano de arena que ha sido partido en 1000 en esta playa, Mm. estamos intentando decir que alguien creó esta playa de una manera inteligente y artificial cuando ni siquiera sabemos qué es, dónde estamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos rodea, y, y nos estamos solamente usando los pequeñitos elementos que tenemos dentro de este porción de un 1000 de grano de arena en este lugar. O sea, queda todavía tanto por explicar. El, Esto no quiere decir que a lo mejor Dios no hubiera creado, pero déjame darte unas alternativas. A lo mejor un Dios creador existió y su función fue del relojero. Oíste hablar de esa teoría, ¿verdad? El relojero cósmico. Sí, bueno, porque todo funciona, o sea, el reloj sí me suena, que como todo funciona como un reloj, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, esa teoría dice que básicamente esa entidad preparó todo los mecanismos que iba a haber en la nada para que cuando el Big Bang ocurriese, todo el resto se desarrollara como se desarrolló ahora. Sí, Es lo de como un golpe preparado, prácticamente, ¿no? correcto, porque es el relojero que lo diseña y lo pone en marcha y después un engranaje va a mover al otro, uno al otro, uno al otro y no tiene que hacer nada porque ya lo puso en marcha y ya lo diseñó. O sea, esa teoría está muy bonita. También es posible añadir esa teoría de que ese relojero, al acabar de darle cuerda al reloj, la palmara. Y ahora el engranaje está yendo por su cuenta. Y nosotros estamos buscando ese relojero. Estamos preparados para la pregunta: ¿y si el relojero está muerto? O sea, ¿y si el relojero existió y murió? Porque este Pero es eso mi problema. no lo Y sabremos nunca, o sea que... no digas eso, yo quiero saberlo algún día. O sea, no me digas, a mí eso me suena derrotista. La que No, da igual. pero no es Algún, me refiero que decir, no lo sabré ahora, pero algún día cuando me muera voy a andar de fantasma buscando, por ejemplo, si crees en ello. Pero te voy a hacer otra pregunta. Y esto, por favor, no es retórica, contéstamela. Sí. ¿Por qué, si pensamos que Dios fue el principio del sistema en el que vivimos, por qué creemos que tiene que ser omnisciente, omnipresente, omnicreador y omni-omni? Bueno, O sea, pero tenemos que... igual era un tío en un laboratorio y estaba haciendo un experimento y salió aquello. O sea, es decir, Sí, no tiene por y qué no ser un sé hombre con qué de lo barba que ocurrió. o simplemente era el que hizo aquello y salió y después ya desapareció Y lo se que fue a hacer fuera. otro experimento y dejó aquel laboratorio cerrado. Claro, o sea que en eso no se mete mucho. Por ejemplo, él no se mete a Bueno, yo juzgar estoy cómo saliendo es. medio pedrero, yo estoy hablando de las ideas generalizadas, de querer encontrar a Dios como un origen, ¿no?, de la creación en general, porque por desgracia la mayor parte de los conceptos de Dios vienen con todas estas pequeñas adjetivos Mm. que a mí en cierta manera me molestan. Quiero decir, Dios es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque de hecho el Dios de los judíos, particularmente el Yahvé, era a veces bueno Sí. y a veces un tremendo hijo de puta. Sí, como decías tú, él ya ve psicópata, ¿no? Psicópata. Sí, o sea, no sé si lo que pone en el Talmud, en la Torah y en todos estos libros del Antiguo Testamento, ¿no?, son fieles representaciones de las acciones de Dios,
Está representando un dios entre bondadoso y psicópata y bastante humano. El panteón griego. Madre de Bueno, Dios, el panteón. eran No, eran todos... Les unos ya gustaba, les perros. gustaba más hacer el amor o violar y todo eso. Era el pan de cada día, de cada dios, vamos. Cada vez que Eso te salía de digo. casa violaba a una o dos, tenía hijos y después le salían problemas. Sí, sí. Esto, pero ojo, o sea, y eso tenía, y aún así eso es la parte vulgar, la parte popular que nosotros conocemos del panteón, ¿verdad? Pero ten en cuenta que antes del panteón olímpico había el panteón titán, y antes del panteón titán hay otro panteón. Quiero decir, los griegos mismos hablaban de tres niveles de dioses. Unos que eran literalmente salvajes, que eran como fuerzas de la naturaleza, que fueron los que crearon el mundo. Y después aparecieron los titanes, y los titanes a su vez tuvieron a los olímpicos, y después los olímpicos vencieron a los titanes. O sea, y tenían diferente nivel de salvajismo, ¿eh? O sea, sí, y ahora el catolicismo nos habla sobre el Dios creador Padre, que aún así nos hizo la trampa del árbol del bien y del mal, y de mandarnos y de excomulgarnos al mundo cruel, una vez Ya. que nosotros no cumplimos la tentación que él nos puso, y, y después, como le entra la culpabilidad, nos manda a su hijo a que lo matemos para así redimir de nuestro pecado que nos impuso él, para empezar. Sí, yo eso nunca lo he entendido muy bien. Lo de Ah, mandarlo no, pero no ahí, tienes que entenderlo porque dicen los curas que es dogma, que es tienes que fe. aceptarlo. Y es fe. Si tienes fe, ya está. Tienes que creerlo. O sea, que somos culpables de que él haya mandado a su hijo y encima él se supone que lo... Bueno, pero eso es otro tema también. No, Pero no, quiero no, no, decir... pero te estoy hablando de la calidad de los dioses, de este dios o sea, porque si tú me estás diciendo yo quiero encontrar a Dios o estoy intentando encontrar a Dios como una fuerza creadora detrás, Demostrarlo. Quiero decir, en teoría es demostrar eso, sí, demostrar la pues a lo existencia de mejor te Dios. encuentras a Yahvé y Yahvé te va a dar un par de No caponazos jodas. cuando lo acabes de demostrar. No jodas. Vas, vas a, vas a despertar su ira. Me pedirá que sacrifique unos cuantos cabritos por ahí. Sí, tío, cabrito. Aunque- Ojalá un par de cabronazos te pidas que sacrifiques. Pero bueno, ¿y cómo te sientes tú? Me refiero, tú te sientes más a nivel personal, David. ¿Tú cómo te sientes entonces acerca de la posibilidad de la existencia de un Dios creador detrás de todo este complejo? Mm, A ver, si es verdad que personalmente sí que tienes la intuición de que hay a veces que tu vida está un poco como dirigida. O que tienes esa sensación de que sí que hay algo de destino, aunque lo quieras negar. Hay cosas que ocurren porque sí, pero también es un punto de vista. También depende cómo me levante. Me levanto un día y digo, estas son chorradas mías". Otras veces que digo, hostia, esto que me ha pasado y parece que han tenido que concatenarse varias cosas. Y sí que parece que hay como, o deseas algo mucho, que es otra cosa que él dice, que lo relaciona con esto de lo cuántico. Deseas algo mucho y tú vas poniendo los engranajes para que acabe ocurriendo. Yo no sé si te pasa eso también un poco, de que esa pequeña magia que ocurre. Lo que pasa es que después Sí, ves sí. el mundo que es tan injusto con otras personas y dices tú, joder, ¿cómo puede haber un Dios y permite estas cosas, no? Que hay un Sí, sí. Dios, hay solo un Dios para algunas personas y para otras no. Entonces también depende cómo... O esa sensación del show de Truman, ¿no? Esa sensación de que parece que tu vida es un poco un show de televisión. Yo creo que todo el mundo lo tiene, esa sensación, ¿no? Yo también creo que sí, que en un momento dado todo el mundo lo tiene en un momento u otro. Y hay una cosa curiosa que él alega de esto, de utilizar lo que es la física cuántica para explicar algunos fenómenos de telequinesis, incluso de comunicarse mentalmente con otras personas, de Sí, averiguar cosas y todo eso, como que cuando hay empatía con unas personas, como que piensas a la vez, o que dices tal, y que hacen pruebas. Él dice una serie de científicos que han hecho pruebas y que tienen unos porcentajes muy altos y todo eso. Y lo junta con la precognición sí, que la gente es capaz de saber algunas cosas antes de que ocurran algunos eventos. sí, Que habla de la materia es un continuum con la conciencia y se mete en lo de la conciencia global. El tema de que la conciencia no está en el cerebro y habla de las ECMs, eso también me parece otro tema que yo he oído a la gente que no sabe dónde está, por ejemplo, donde tú guardas la información o los datos en el cerebro o tu sabiduría, como que no está localizado en el cerebro. Pero es verdad que a ti te toca en el cerebro y el receptor queda tocado, ¿no? No estamos muy claros con eso. Sabemos que si te tocan el cerebro o que te hacen daño en el cerebro, ciertas maneras de comportarte, ciertas maneras de conservar memoria, ciertas maneras también de locomotrices, sí pueden estar afectadas. Mm. Pero hay que separar un punto muy interesante.
tienes que definirme qué es la conciencia, tienes que definirme qué es el sentimiento de conciencia personal. Eh, lo que sí está comprobado es que incluso otras células tienen un cierto nivel de memoria celular. Eh, o sea que parece ser que es cierto que incluso ciertos recuerdos no están simplemente almacenados en el cerebro, sino incluso en ciertas secciones de células musculares. De hecho, unas de las más llenas de memorias parece ser que son órganos blandos. Sería corazón, hígado, páncreas y cosas así. Si tienen una gran cantidad de estas componentes, no son células, son componentes en las células que son capaces de retener memoria, lo cual explicaría unos pocos casos que ha habido de ciertos trasplantes donde la persona que recibe el trasplante habla de memorias que no son suyas. Un trocito de alma ahí, ¿no? No sé, si estás haciendo la equiparación de alma con conciencia, sí, pero yo no la hago. Alma a mí me parece que es una creación artificial que hacen las religiones institucionalizadas para continuar implementando el miedo, porque por lo general te dicen, jódete aquí y en el futuro tu alma va a ser feliz en otro lado. Ahora la gente que quiere descubrir y buscar claves por su cuenta sabe que existe conciencia y estamos a lo mejor expectantes y deseosos de que la conciencia perdure después de la muerte. Él alega lo de la conciencia, él alega que cuando hay una ECM, en muchísimos casos, hay el caso este de que la persona se eleva y ve su cuerpo y se eleva en la habitación, incluso a veces se eleva y se marcha a dar paseos por ahí encima del hospital, como que la conciencia está parte o sea, está fuera del cerebro. Eso sería para otro programa que te puedo diseccionar la naturaleza de las ECMs, pero, o sea, a mí te voy a dar unas pinceladas. A mí me parece que el ser humano es un ser vivo que está en contacto de manera inconsciente con un montón de otras realidades, que a su vez ejercen presiones sobre él, a veces tienen influencias. Esas realidades pueden ser intradimensionales, y odio usar estos términos, porque sueno magufo, pero es la verdad. O pueden ser incluso dentro de nuestro ecosistema. Y quiero decir, tú puedes desarrollar empatía por un animal de otra especie y él por ti. Y a la vez, tú también puedes desarrollar empatías que son intangibles, que son no conscientes con otra persona. Como dices tú, esas casualidades que se producen en sincronicidades. Pero una vez más, aquí me estoy refiriendo a Rupert Sheldrake y el entrelazamiento cuántico. Eso es una de las cosas más grandes que este hombre ha postulado y que se está demostrando poco a poco que es cierto. Eso que decían los místicos, todos estamos interrelacionados, todos estamos conectados. Es verdad. Bueno, o Jesús decía que Dios estaba en cada uno de nosotros, ¿no? Que era un mensaje y Dios es amor y como que era la fuente primaria y tal. Es que la verdad es que sí que suena todo muy magufo. Pero sí que no sé si querían explicar lo mismo o es un poco todo esto budista o tal, pero es que Miguel Pedrero precisamente con ese tema quiere como decirlo científicamente lo que está diciendo esta gente, ¿no? Exactamente. Y ojo, yo respeto muchísimo ese trabajo que hizo Pedrero y ese libro me encanta también. Lo leí 2 veces ya, pero a ver si me entiendes. Tu programa era, podemos demostrar, ¿no?, la existencia de Dios. Y yo creo que Pedrero está ayudándonos a demostrar la existencia de trascendencia. Y sobre todo nos está ayudando a encontrar evidencias acerca de trascendencia y de cosas más grandes que nosotros, que se van más allá de nuestro pequeño sistema. No responde a Dios y yo me niego a dar la respuesta de que esto es Dios por una sencilla razón. A mí yo tengo más evidencias. A mí las evidencias me están apuntando más hacia el relojero muerto o el experimentador que dejó el laboratorio, sí, que un Dios creador intervencionista y un Dios involucrado en nuestra existencia. Es que él habla de precisamente las ECMs, todos ven esa luz maravillosa y todos dicen, estoy como en casa, yo era esta luz, o esto era parte de mí, y que no quieren volver, ¿no? Y como diciendo, eso es Dios también, y que forma parte de todos nosotros, ese continuo. Yo te puedo dar un programa sobre las ECM que nadie ha hecho.
quiero decir, no lo vas a oír ni con Miguel Pertierra, ni con Miguel Pedrero, ni con Manuel Carballal. Yo te puedo dar un programa con unos datos, y no son datos científicos, digo, con unas apuntes y unas reflexiones que nadie ha hecho y no lo has oído nunca, pero lo podemos dejar Sí, para otra reunión, otra entrevista que te va a gustar más. Yo opino vale. solamente que me estás llevando con las ECMs en este contexto sobre Dios no tiene relación, en el sentido de que tiene relación con que nosotros tenemos una capacidad de trascendencia, pero eso no implica que haya sido dada ni creada. A lo mejor cada animal la tiene o cada ser la tiene en diferente grado. Eso es lo más probable. Ujú. Me parece muy etnocentrista y muy chulo decir que solo el ser humano tiene alma y que solo el ser humano se gana al cielo y que solo el ser humano trasciende. Hay Lo otra más, cosa, hay y otra lo más cosa. probable, Dime, perdona dime. que te añade una cosa, Sí, dime. hay cantidad de casuística de gente dando datos sobre ECMs o cuando se murieron, que la persona que fue a recibirlos fue un perrito que tuvieron durante su infancia. Ah, sí. Sí, Algo que... sigue, sigue. No, decía que a raíz de todo esto de la conciencia global era el tema de esta máquina de números aleatorios. Que yo, claro, ahí tengo bastantes dudas. Me gustaría saber cómo se ha hecho esa máquina, porque yo soy un poquito de informática y de programación. Normalmente las máquinas de números aleatorios, tú pones una serie de números y lo coincides con la hora que es o el segundo y escoges uno de esa lista. Es decir, un ordenador no puede decidir un número aleatorio. Tiene una lista y según la hora y el segundo que es, coge uno aleatorio. Pero creo Sí, que o sea, que tiene... hacen Claro, una combinación entre una tabla de números, pero a la vez el procesador interno que está llevando un ciclo de reloj. pero depende, exactamente, depende pues del segundero o de lo que sea. Es una trampa para escoger un número aleatorio que de cara al usuario le sobra. Pero creo que estas máquinas van más allá y tienen una programación algo más compleja. Pero el tema es que es una máquina que hace, no sé si son 200 unos o ceros por segundo. Entonces, en teoría, esta máquina se supone que a medida que va pasando el tiempo, se tiene que ir regulando en 50% el número de unos y ceros. Entonces, él te llega a asegurar que cuando hay... Esto dice que es el de Goldbank Conscience... Oh, es mi inglés, es un poco patatero. De Goldbank Conscience Project. El GCP. Que es una empresa que se ha dedicado a hacer esto. Ya creo que fue en el 2000 o algo así. Empezó a hacer este tipo de test. Y de hecho ha hecho algunos, por ejemplo, que de repente cuando hay un evento importante o un evento que va a trastocar a gran parte de la sociedad, la probabilidad cambia. Hay muchos unos o muchos ceros. Es como que la suerte se rige por esta serie cuando pasa algo y va a pasar algo, la aleatoriedad o la suerte cambia. No sé si es que está demostrando que existe la suerte con esta serie de números. Y ocurre con el 11 de septiembre y cuando murió Lady Di, que ahí en distintos Sí. puntos cambiaba la cantidad de unos y ceros. Tienes un psiquiatra español que está intensamente involucrado en este proyecto, el profesor Gaona. Así que si quieres echarle la caña, este tío te va a... No sé si será muy accesible, yo no he probado, pero este tío te va a poder decir... Este tío quedó impresionado, más o menos en el año 2006, cuando descubrió el GPC, el GCP, y se involucró en el proyecto a nivel español. Él es la mejor persona que te va a poder hablar de hecho, él cree que esto es una demostración, es una prueba de que existe algo así como el entrenamiento cuántico y que nuestra conciencia global es capaz de influir en estas máquinas Y, de números aleatorios para... y anticiparse, porque es como que Correcto. preparar el shock del Sí, ser humano para algo que le va sí, a ocurrir. sí, 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 sí. Campos morfogon... ¿Cómo es? Mor Morfogenéticos. morfogenéticos, pero eso sí, eso es Rupert Sheldrake. Sí, sí, sí. Que Te es, mando el enlace por el Skype después para que es no que, te mates escribiendo. vale, el campos morfogenéticos es el tema, pero es las pruebas, los test, pero hechos lo han hecho con animales, con ratas. Correcto. Con Y los sí, laberintos, el hecho de que unas ratas aprenden, les cuesta la primera vez llegar al final de la solución del laberinto, y sin embargo otra rata que estaba en otro sitio la colocan sin ningún tipo de conexión. Primero lo prueban sí, con de hija de ratas que son descendientes, ¿no? Para ver sí, si es que era algo genético que se hereda de alguna manera. sí, Pero resulta que después con otras ratas que no tienen nada que ver y lo hacían más rápido. Y él sí. dice, claro, porque los niños de hoy día te cogen una tablet y enseguida te la manejan, ¿no? Es como que como ya la aprendemos nosotros genéticamente, automáticamente por algún enlazamiento cuántico, No estoy de ciencia acuerdo con infusa, esa conclusión. Sí, no estoy de acuerdo con esa conclusión, pero entiendo por qué la puedes hacer. es lo que O sea, dice yo él, creo que sí. yo lo Pero sí, que hay una predisposición a que algo que aprende alguien
y de repente a su alrededor Voy a automáticamente... usar el ejemplo que tú diste, ¿no? Yo creo que los niños de hoy en día agarran una tablet y la mueven también porque en alguna civilización que ya ha perecido antecesora a nuestra, estábamos usando esta tecnología. Pero no porque, Yo no tengo porque otra tu teoría, padre, yo tengo otra teoría más sencilla, porque se sí, supone que, aparte que ya son nacimientos digitales, o sea que ellos ya piensan digitalmente, porque es lo primero que les enseñan, la tablet está hecho para que sin tener exactamente. conocimiento previo, tú automáticamente, o sea, si el diseño está bien hecho, no tienes que tener conocimiento Es, básico para manejarla. Entonces, han ellos como son invertido tanto vírgenes, en la interfaz del usuario como han invertido en la ingeniería de detrás. otra cosa es que los paisanos o los viejos, como son analógicos y no están acostumbrados Claro, y ya no tienen esa capacidad de aprender rápido, pues claro, les cuesta. claro, Pero bueno, claro, claro. pero, Eso pero, estoy 100% de acuerdo contigo, ¿eh? pero la analogía me funciona, por ejemplo, para los instintos. Ya, no, bueno, déjame Dime, dime. darte más leña al fuego, chaval. Vale, vale. Apúntate la teoría del centésimo mono y búscala y que tus oyentes la busquen y van a flipar por colores, que fue un experimento que originó todo esto y le dio a Rupert Sheldrake la, las balas para poder disparar con los campos morfogenéticos, que implicaba que unos monos en dos islas separadas por un cuerpo de agua y por el que no se podían comunicar, uno en una isla aprendían a romper unos cocos usando herramientas. Y al cabo de 5 días, en la otra isla donde no se podían comunicar, los otros monos también aprendían a... En 5 minutos. No, en unos días Ah, en unos después. días. Sí. Los monos aprendían a abrir los cocos o lo que fuera, ¿no? Con herramientas de la manera que lo aprendieron en la primera isla. Y esto es alucinante, ¿no? Entonces, y lo llaman la teoría del centésimo mono, muy curiosamente, porque básicamente dices que si juntas a 1000 monos y les das una máquina de escribir, eventualmente uno de ellos va a escribir las obras de Shakespeare completas, ¿no? Si les das suficiente tiempo. Eh, pero esto fue cierto, esto fue una observación hecha de que en una área cerrada, pues se hace un logro y al poco, en otro environment, en otro ecosistema cerrado, sin conexión, pero con especies de la misma especie, pues se llega a ese logro también. Y eso que no tiene ninguna manera de comunicación. Ojo, que aunque se pudieran comunicar, no me imagino yo un mono diciéndole al otro, sí, tío, mira, agarra el palo, gira a la derecha, dale aquí a la izquierda y ¡tacata! Ya lo hiciste. O sea, Ya. que aunque se comuniquen, tienen que aprender y es más difícil la comunicación entre ellos de lo que son los humanos. Pues sí, el centésimo mono, la teoría del centésimo mono es muy interesante, pero una vez más, David, a ti te encanta todos estos puntos fascinantes, pero no nos trae a Dios, ni nos aleja de Dios. Bueno, es como esa energía que nos circunda o que nos rodea y explicarlo de una manera, claro, o cuántica o Dios, incluso Dios es esos fenómenos cuánticos. Pero David, una el vez tema, más, la energía existe, la fenomenología existe. ¿Por qué tienes que ser Dios? ¿Por qué no me dices canguros? bueno, ¿Por pues qué no me dices almendras? como no tenemos explicación, pues lo llama Dios. Bueno, sí. No digo que No, esté de bueno, acuerdo, no digo que esté de acuerdo, no, 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 ni yo te estoy diciendo a ti que estés de acuerdo, te estoy Claro. diciendo de que este es el fallo en el sesgo de confirmación. Estamos queriendo llevar a un objetivo y estamos llenando las piedrecitas con la información que encontramos. Esta me cabe, esta funciona para llegar a ese objetivo que queremos llegar, en vez de decir, ¿a dónde me lleva la evidencia? Porque esto es todo muy interesante y es muy importante de estudiar. De hecho, el departamento de la universidad, ¿cómo se llama? De la que hizo el astronauta de estudios no éticos. ¿Oíste hablar de ellos? La Universidad de Estudios Yo No creo que Éticos. igual hablaste algo en algún podcast de estudios Sí, no sí, éticos. sí. Lo hizo un astronauta que volvió de unas expediciones lunares y volvió tan afectado que acabó construyendo esta universidad donde estudian todo lo cuántico paranormal de un punto de vista científico. Ellos tienen también largos estudios sobre la teoría del centésimo mono, tienen largos estudios sobre el entrelazamiento cuántico, sobre auras, sobre afectos telepáticos, porque tú sabes, por ejemplo, que la telepatía no es que yo diga 3, 4, 6, 7 y tú me repitas 3, 4, 6, 7. Eso no es telepatía. La telepatía es que yo diga en mi mente 3, 4, 6, 7 y tú digas números. Eso es telepatía.
Sí, hay ese pequeño No, no lo sabía. falta de conocimientos. Y ellos están estudiando, por ejemplo, el funcionamiento de telepatía. Han hecho avances inmensos sobre la telepatía, que es la transmisión de una idea, transmisión de un sentimiento, transmisión de una imagen, no de una frase, no de una secuencia de Ya, ya. números. Por eso él decía que, por ejemplo, que había casos de una madre que sentía que tenía algún problema a su hijo y Claro, ella lo sentía y estaba igual al otro lado del charco o al otro lado del claro, océano. claro, claro. Y todas estas evidencias que tú estás proponiendo tienen que ver con experiencias asombrosas dentro de nuestro mundo que todavía estamos descubriendo, pero yo no veo a Dios por ningún lado. Y a raíz de esto también podríamos explicar lo que te decía, las fobias o el instinto, ¿no? De por qué, por Sí, ejemplo, los animales saben que una serpiente es peligrosa. Porque sí, 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 hay un descendiente suyo que de alguna manera lo aprendió a las malas y de alguna manera lo transmitió por este método, ¿no? correcto. Eso es algo que tienen. O el fuego, o lo que Sí, los sea. antropólogos se juntaron con psicólogos y determinaron que nuestra aversión a entrar en cuevas oscuras era porque dentro nos esperaba un oso o había arañas que nos comían, ¿no? Te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Sí, sí, Esto, sí. psicólogos se juntaron con antropólogos y acabaron determinando que esto era así. Eh, y tiene mucho bagaje, es posible que sea cierto. Eh, pero, como te digo, esto lo único que hace es lo que yo he dicho que hace en el mundo del misterio, que es una vez que abres una puerta, que consigues explicar un misterio, pues descubres que detrás había otras 5 o 10 puertas más. Está abriéndote ahora las posibilidades a cosas increíbles. No, no, está claro, sí, sí. Cuanto más investigas, más preguntas te haces. Eso sí me ha pasado, sí, sí, claro. Pero bueno, entonces, de momento no resucitamos a Dios, ¿o qué? ¿Lo tenemos ahí en stand-by? Yo no sé si alguna vez estuvo. O sea, ¿el Big Bang fue originado artificialmente? Tampoco sé. Te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas que te iba a contar lo que me contó una persona muy inteligente? Ah, sí, Este sí. tío, Ya me había olvidado este ya. tío, sí, este tío se pasaba toda la puta vida blasfemando, cagándose en los curas, cagándose en Mahoma, cagándose en la madre de los budistas, o sea, no tenía ningún respeto por ninguna religión. Y el tío me caía de putísima madre, y yo intuí que lo hacía por efecto shock. Efecto shock. Sí, por querer dar el cante, por querer resaltar, por querer parecer impactante, Ah, ¿entiendes? Y eso le funcionaba a él, ¿no? Vale. Eh, una noche de borrachera, después de muchos años de amistad, ¿no? Le dije yo, oye, ¿te acuerdas, no? Que cada vez que pasábamos delante de un convento, tú decías, a ver qué monja me follo y tal, ¿no? Para escandalizar. Ah, o sea, ¿qué pasa contigo y con este concepto de Dios, ¿no? Y ahí vino la conversación de casi 30 minutos más impactante que tuve de un tío borracho inteligentísimo. Me dice él, sí, me dice él, yo estoy seguro de que Dios es un concepto reduccionista, dice él. Y esto me costó mucho entenderlo. Yo te voy a dar el resumen, ¿no? Porque esto mm, fue yo preguntar y preguntar y preguntar porque no entendía de dónde me venía hasta que lo entendí. Y él tenía la paciencia de explicármelo. Me dice, yo estoy seguro de que Dios es un concepto reduccionista. Es un concepto reduccionista de algo inmenso, que seguramente existe y existe en manifestaciones repetidas a través de muchos universos paralelos y que está interconectado entre todo. Ahora, me dice él, es probable que incluso alguno de estas manifestaciones de este Dios haya creado alguno de estos universos paralelos, aunque lo más probable es que si existió en un momento este Dios, un día tropezó con una piedra y ese tropiezo hizo lo que conocemos como la realidad, y él se dio la vuelta y dijo, hostia, lo que he hecho. un accidente. Sí, sí, dice él, eso es lo más probable, dice él. Esto, y yo le decía, pero joder, lo que hacen de la creación y las probabilidades y lo imposible que es que estemos constituidos así de esta manera y no sé qué, no sé cuánto. Y dicen, no, eso fue lo que me explicó. Me dice, esto es todo una posibilidad de millones de ellas y así es como ha transcurrido. O sea, tú sentarte a mirar tu propia polla diciendo, oh, qué imposible es que tenga 4 centímetros de polla y qué asombroso es porque no tienes a un tío al lado con una polla de 12 centímetros que te diga, esto es lo que hay, tío. Y eso es lo que estamos haciendo. Y esto es lo que estamos haciendo cuando decimos, wow, nuestra genética y esto y lo otro, y cómo las leyes de la gravedad son así, son así. Sí, porque no sabemos lo que hay fuera de todo esto y todavía lo estamos descubriendo, dice él.
Y le dije yo, ¿y qué pasa con la fe? Y me dice él, yo creo que existe una trascendencia. Y yo creo que el ser humano, cuando se entrena durante sus 80 años de vida lo suficiente, como algunos monjes lo hacen, como algunos tíos especiales espirituales lo hacen, su conciencia puede trascender. Y le dije yo, entonces tú crees en la reencarnación. Me dice, nah, eso no creo que eso no creo que exista. Pero Lo que sí trascender, creo, ¿trascender a qué te refieres? ¿Al nirvana eso o...? sí, trascender de perpetuar, de que su conciencia queda. Esto tiene que ver con las CCM, que te puedo expandir mucho más si quieres hacer un programa juntos sobre ellos, porque te dije que era el shock que te iba a decir. Él dice que en el momento de la muerte se produce un recalibramiento del disparo neuronal y tienes una opción a tu conciencia, estás suficientemente entrenada a pasar a otro plano de existencia. Esto no quiere decir que vayas a un nirvana, esto no quiere decir que te vayas ahora a la 5 dimensión o la 10ª dimensión. Esto quiere decir que tu conciencia perdura, lo cual es interesante, chaval, porque en ese momento de la muerte, ¿no? En ese momento en que vas a dar tu último aliento, nada te dice que ese último pensamiento no sea tu última eternidad. Piénsalo. Ese último pensamiento que tienes antes de que tu cerebro se apague y no haya más oxígeno, ese último pensamiento quizás sea tu eternidad. Y que estés viviendo eso Porque eternamente, dices. no, sino el hecho de que, ya que no hay nada, ya que después se apaga la película, se apaga el telón, se apaga la corriente, Sí. esa sea tu eternidad. Y puedas ser capaz de estar reviviendo. O sea, que ya no tienes nada que te haga medir en los minutos y los segundos por el reloj. Y te quedes viviendo ese último pensamiento conscientemente en lo que se constituye tu eternidad. Porque para que exista muerte hace falta saber el fin. Pero si no sabes que ha llegado el fin, está siendo eterno. Y que te quedes varado en esta realidad repitiéndose o algo así. ¿O te Varado refieres? desde el punto de, tú estás hablando desde el punto de vista exterior, de gente de fuera, que te quedas varado porque otra gente va a hacer otras cosas. Tú no estás mirando a otra gente, tú estás con los ojos cerrados, estás con esa imagen en tu mente, esa última neurona chisporretea con el último recuerdo de tu perrito al que adorabas, Ya. y esa es tu eternidad, porque después a lo mejor no hay nada. Y no tienes nada con lo que referenciarte, con lo que compararlo, con lo que saber que después no hay nada. Bueno, esto fue una idea que me dio el tío, ¿eh? Exactamente. Así se me quedó la cara cuando él me lo explicó Es y que yo me esto quedé. tengo que darle una vuelta todavía, ¿eh? Porque es que, sí, sí. Vale. Y te digo, y si quieres hablar otro día, hablamos largo y tendido en el contexto ECM, desde un contexto biológico, desde un contexto cuántico, desde un contexto temporal, que hay mucho que hablar y que yo no lo he oído hablar en otros lados, más que con este colega borracho. Ah, pues me Eh, encantaría. Sí, sí. Sí, sí, me encantaría. vale, pero ahora déjame acabar lo que te estaba diciendo Dios. Sí. Y él dice a mí, ¿y tú crees que yo a veces no me deprimo? ¿Tú crees que a veces yo no me los paso mal? Y dice, sí. Y yo soy un deísta. Y yo, ¿eh? Sí, me dice él, yo soy un deísta. Yo cuando necesito trascender y tener un momento de reflexión, yo entro en una mezquita, yo entro en una sinagoga judía, yo entro en una catedral católica. Y a mí no me importa lo que hayan pintado ellos de Dios. Yo quiero conectar con esa trascendencia que me lleva a un lugar más grande. Y me dice él, y no estoy seguro de que sea Dios. Yo creo que es algo que algunos humanos han reducido a llamarlo Dios, para ellos poder entenderlo. Pero es mayor que lo que el cura, el rabino o el imán me quieren decir que es Dios. La verdadera creación como representación de la existencia de algo mayor que yo es más grande de lo que ellos me quieren decir que es Dios. Y eso me dejó impactadísimo, porque eso abraza lo que me estás hablando de las conciencias cuánticas, del Global Consciousness Project, Sí. de los números aleatorios, de la panspermia. Esto abraza todo. Sí, sí, O claro. sea, esto abraza todo. Por eso te digo que la conversación que tuve ese día borracho con ese colega fue más reveladora de todas las conversaciones filosóficas que tuve con cualquier otra persona, nunca, acerca de el concepto de Dios. Ahora, no me malinterpretes, ¿eh? Cuando se le pasó la borrachera seguía corriendo delante de los conventos de monjas diciendo ¿cuál me follo? Y tal, ¿no? Porque él era así, él cantaba el shock en la vida cotidiana.
que es otro sentimiento de inteligencia. Este tío, de hecho, fue propuesto ir a... ¿Conoces el MIT, el Massachusetts Institute of Technology? No. La famosa universidad de Massachusetts, donde salió la IBM y donde están todos los genios, ¿no? Pues a este le ofrecieron beca, 18 años, a ir ahí con todos los estudios pagados, a este tío. Y él decidió no ir. Era un cerebrito. No, te digo, no es un cerebrito, era un hombre jodidamente inteligente, que es diferente. La hostia inteligente. Y sabes también lo que él entendió ya desde pequeñito, que era muy diferente, ¿no? Usar su inteligencia para estudiar y tener recursos económicos en comparación con usar la inteligencia para tener una buena vida. Y él la usó para tener una buena vida que le satisfizo. Otra persona es que lo mira desde fuera, con otro... De hecho, le pasó que su familia le echaba broncas por no haber ido a MIT, no haber cursado estudios de computación y no haber sido un multimillonario como el siguiente Bill Gates. Le echaban la bronca por ello. Sí. Y él decía, toma por culo, yo estoy más contento haciendo lo que hago, ¿no? Claro, Y era lo que hizo bien, claro que sí. Era lo que le satisfizo. Pero ahora te voy a contar una cosa, este tío asombroso. Sus padres estaban a punto de retirarse y estaban muertos de hambre porque no tenían dinero y el retiro les estaba jodiendo, ¿no? Él agarró un préstamo de, creo que eran $2.500 en los años 80, no, en el año 90, en el año 96. Y en un año, jugando la bolsa, sacó $1,500,000. Hostia. Tengo amigos que juegan a la bolsa y, hostia, es una lotería. Y sí, dicen que saben mucho, que no sé qué, pero yo veo como tirar casi el dinero ahí, que eso... Hay mucho por internet de eso ahora, de jugar a la bolsa, ¿eh? No lo sé. Y el problema que tuvo era que no había tanta internet cuando lo hizo, porque si no lo hubiera podido hacer mejor. Y tuvo que usar banqueros para que le gestionaran las compras y ventas, ¿no? Y había un retraso. Bueno, pero por fin, en cuestión de un año, consiguió que los padres pudieran tener un retiro decente. Y él volvió a seguir a su rollo de trabajo cotidiano. Y toda la familia diciéndole, ¿pero qué haces, imbécil? No sé qué, pero mira lo que hiciste con un año, no sé cuánto. Y él dijo, no, eso era para ellos, yo quiero seguir a lo mío. Perdón, ya te digo. Bueno, hay historias, perdona, tío. Está muy bien, te hace pensar, porque además es que todo el mundo queriendo dinero, y yo, pero no hace falta tanto dinero, si con un poquito ya, si soy feliz no necesito más, es una... Sí. Mira, yo me prometí, y tengo un montón de audiencia que me está preguntando por las incidencias de este tío, porque lo hablé en mi propio podcast, y tengo un montón de gente que me está diciendo, háblanos de él y tal, y ahora que estoy entre temporada voy a hacer una narrativa, voy a hacer un programa y te voy a avisar cuando ocurra, porque este tío es la hostia, y es muy conveniente oírlo, me refiero, y no es un gurú, ni le vende nada a nadie y vive su vida y ni te enteras de nada, pero hostia, es flipante los logros y tal. Bueno, pues con esto cerramos, hemos tenido bastante con la asistencia de Dios, yo creo que ha dado para mucho, no sé cuánto hemos hablado, pero bastante. Y, lo que Dios quiso. Y pues nada, lo dicho, que muchas gracias Gerald, escucharle todos en Clave 45, en iVoox, que es una maravilla escucharle. Y muchas gracias, nos veremos en otra ocasión, suscribiros, darle like al vídeo y gracias. Por favor, sí, darle like al vídeo y compartirlo mucho, amigos. Gracias, Gracias, David, por tenerme aquí. Sí.